jueves más estamos en esta cita con las consultas de salud y capitaneando esta sección, como siempre, nuestra doctora Miriam Eguía. Buenos días. Buenos días, Isabel. En esta ocasión relacionamos la visita a tu consulta con temas relacionados con la mujer y si te parece hablamos en primer lugar de la menopausia, de un proceso que ocurre en la vida de todas las mujeres, consecuencia de un paso del tiempo pues largo, paulatino, progresivo y por el que pasamos todas las mujeres, tengo entendido. ¿Qué es en primer lugar la menopausia? Así es. La menopausia, mal llamada menopausia, porque la menopausia sería la última menstruación de la mujer. Estamos acostumbrados a llamar menopausia a todo este ciclo de cambios hormonales, pero realmente este periodo en la vida de la mujer se llama climaterio. A partir de los 45 o 50 años empiezan a descender bruscamente las hormonas sexuales, tanto los estrógenos como la progesterona. Y esto va a llevar a la mujer a sufrir ciertos síntomas relacionados con esta supresión hormonal. ¿Y es posible predecir el momento exacto en el que vamos a empezar con este periodo? No, además en general se produce muy paulatinamente a lo largo de 4 o 5 años y no podemos hablar de menopausia hasta que han pasado 2 años desde la última menstruación. Y esto no quiere decir que no hayamos empezado con síntomas antes. De hecho, muchas veces comúnmente se dice es que estás menopáusica y realmente, despectivamente. Y realmente esto no tiene ningún sentido. Tendríamos que decir estás climatérica, porque la menopausia es esa última menstruación que puede durar unos días, una semana, 24 horas, dependiendo de la mujer. Es decir, que todo este ciclo tiene otro nombre en medicina. ¿Y qué etapas, qué fases, ¿no? Podemos decir que empiezan con esa menopausia y acaban, pues tengo entendido, ¿no? Que es un periodo que nos puede llevar incluso 10 años. Sí, aproximadamente hacia los 60-65, dependiendo la edad de inicio de este proceso, pues se puede alargar en el tiempo y notar estos síntomas durante mucho tiempo. Síntomas que pueden ser más pesados o más llevaderos dependiendo del estilo de vida de cada mujer y de la intensidad de los mismos. Habrá años en los que estos sean más intensos y momentos en los que sean livianos y lo lleven perfectamente. Háblanos, Miriam, precisamente de esa sintomatología, ¿no? Que lleva aparejada pues, este momento. Bien, esto también va a depender de cada mujer. No todas las mujeres lo viven igual. Este descenso de las hormonas sexuales va a llevar a síntomas popularmente conocidos como los sofocos, como el decaimiento, los cambios de ánimo, tanto depresión como más irritabilidad, puede haberlos o no. Podemos notar cambios físicos en la piel, se crece la piel, que se cae más el cabello. Y en cuanto al metabolismo, aquí sí que las mujeres lo padecen y es cuando empiezan a consultar en el día a día de mi consulta, ¿no? Y es que debido a este descenso de las hormonas empieza a acumularse más grasa en la zona abdominal y esta es una consulta pues muy frecuente en estas mujeres. ¿Y cuáles podríamos decir que son los factores que influyen tanto en que se diagnostique la menopausia tanto tardíamente como precozmente en ambos casos? Bueno, el factor principal es que no ocurre siempre a la misma edad. Entonces no podemos hacer un plan de diagnóstico, ¿no? como en otras patologías. Bueno, pues a partir de los 45 nos revisamos todas, ¿no? Porque hay mujeres que siguen menstruando hasta los 50, hay mujeres que dejan de menstruar a los 42 y esto va a depender un poquito de la genética de cada una, de cómo han sido los ciclos hormonales, de si hemos tenido hijos o no. Va a depender de múltiples factores. ¿Podemos hablar de enfermedades que lleva asociadas la menopausia? Sí, enfermedades u otros trastornos, ¿no? Eso por ejemplo, como te comentaba, el aumento de la grasa abdominal muchas veces está relacionado con un aumento del colesterol, sobre todo el colesterol malo, el LDL, suele estar ligado a este aumento en la masa grasa en la mujer. Por otro lado, también disminuye tanto la masa ósea como la masa muscular. Cuando esta masa ósea comienza a disminuir, lo llamamos osteopenia, y cuando se agrava, lo llamamos osteoporosis.
Osteoporosis, Miriam, de la que hablaremos en un programa posterior, y que no sé, es la consecuencia directa, la menopausia la padecen todas las mujeres. ¿En el caso de la osteoporosis ocurre lo mismo? No, tampoco es algo que ocurra siempre, porque va ligado al descenso de los estrógenos, la pérdida de masa ósea va ligada al descenso de los estrógenos, pero a partir de los 68-70 años también lo encontramos, esta pérdida de hueso, también la encontramos en los varones. Por lo tanto, no siempre tiene por qué ir a la relación directa. ¿Podemos hacer algo para aliviar los síntomas de la menopausia? Efectivamente, podemos hacer muchísimas cosas. Dependiendo cuáles sean los síntomas que estamos padeciendo, enfocaremos el tratamiento en una dirección u otra. Lo primero que comentamos siempre es cambios en el estilo de vida. Si llegamos a esta edad fumando, estresados, durmiendo mal, pues todas las consecuencias de esa serie de hábitos tóxicos y de hábitos que no nos mantienen saludables, pues los síntomas probablemente serán peores y más difíciles de apaciguar, ¿no? de alguna manera. Sin embargo, si empezamos a hacer ejercicio, si no lo hacíamos ya, o si lo mantenemos a lo largo del tiempo, si dejamos el tabaco, empezamos a dormir mejor, si practicamos actividades al aire libre que nos relajen, que nos hagan dormir mejor, por ejemplo, pues vamos a empezar a notar que la regulación hormonal se va produciendo, que no son cambios tan bruscos. ¿En qué afecta la menopausia en el devenir, ¿no?, de nuestra vida diaria? Bueno, dependiendo cómo lo sobrellevemos, pues nos va a afectar más o menos, sobre todo porque tiene síntomas como los sofocos, ¿no?, que a veces interrumpen la vida diaria de algunas mujeres. Tenemos que tener en cuenta que a los 45-50 años son mujeres jóvenes, muchas de ellas en edad laboral, y que un sofoco de repente de cara al público, por ejemplo, pues puede ser algo incómodo molesto. Y eso es, y bastante molesto. También los cambios de ánimo son desagradables y difíciles de llevar, ¿no? Son cosas que no solamente nos afectan a nosotras, sino a los que están alrededor. Entonces sí que en ocasiones pues se encuentran realmente mal. Bueno, esos síntomas no sé si catalogarlos como no tan importantes o como secundarios, pero antes nos hablabas de que puede llevar esta menopausia pues a otro tipo de patología y nombrabas la depresión. La depresión es algo más grave, que toca muchísimos aspectos, ¿no?, de nuestra vida, y puede ser un factor desencadenante de una depresión. Sí, por supuesto. Casi todas las depresiones tienen un origen multifactorial. En este caso el efecto hormonal es notable, y también porque es, digamos, un cambio de ciclo en la mujer. Muchas mujeres que no aceptan el momento que están pasando, sobre todo lo vemos en dos tipos de mujeres, ¿no? Las mujeres que tienen más tendencia a la depresión desde la juventud, y en otro caso, que es cuando tenemos una menopausia precoz. En casos, pues hablamos de mujeres de 38, 39 años, 40, que a lo mejor todavía no han sido madres y se dan cuenta de que se les acaba el momento, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que la vivencia en mujeres más jóvenes es dura de afrontar. Precisamente la menopausia prematura y la quirúrgica es lo que quiero ahora, Miriam, que nos expliques por qué se producen en la mujer. Bueno, la quirúrgica por diferentes factores, desde factores de patologías hormonales graves a ciertos tumores, o a quirúrgica pues a veces en consecuencia a la maternidad, por ejemplo, pues dependiendo un poquito de múltiples factores, ¿no? Sobre todo a día de hoy es importante nombrar algunos tipos de cáncer que pueden hacer que nos tengan que operar, o que tengamos que llevar un tratamiento específico. Eso es, un tratamiento farmacológico que nos produzca una menopausia precoz. Y en otros casos, pues la verdad es que suele ser idiopático, no sabemos cuál es la causa. Hay mujeres que comienzan a tener un descenso brusco de las hormonas sexuales y no llegamos a encontrar la causa que lo está originando. ¿La relación en este caso entre menopausia y colesterol?
En este caso, sobre todo, se debe al aumento de la grasa abdominal. Esta grasa abdominal, que es la que hemos hablado a veces, que es la que nos produce ese riesgo cardiovascular, porque va infiltrando los órganos. Esta grasa abdominal es proinflamatoria y al ser proinflamatoria puede desencadenar trastornos en el metabolismo de los lípidos, de las proteínas o en el recambio del calcio, como comentábamos antes. En cuanto al colesterol, es típico que veamos el colesterol malo aumentado en las analíticas de las mujeres que están empezando con los desarreglos hormonales. Hablamos ahora de tratamientos, lo mismo que has nombrado un tratamiento farmacológico que puede llevar aparejada la menopausia, también disponemos de técnicas alternativas. Así es. ¿Se puede decir que hay uno que es más eficaz que los otros o depende de la mujer? Efectivamente, esto es algo completamente personalizado. Va a depender de las mujeres, de cómo estén sus hormonas en cada momento. Y bueno, en general lo que hacemos es en la consulta, lo que hacemos es una valoración global del estado de salud de la mujer y le hacemos las recomendaciones que pueden ir mejor orientadas en su caso. Sí que es cierto que los fitoestrógenos, que son moléculas que encontramos en los vegetales muy parecidas, con una fórmula química muy parecida a la de los estrógenos naturales, puede funcionar muy bien en algunas mujeres, pero no se ha comprobado que sea así en el 100%. ¿Existe una relación directa o podemos decir que es efectivo la terapia de reemplazo hormonal para la menopausia o tiene contraindicaciones? Bueno, tiene sus contraindicaciones y como te comento, hay mujeres que les va muy bien y hay otras mujeres que después de tomar las hormonas durante cierto tiempo, pues dicen, yo he llegado hasta aquí, sigo notando muchos síntomas y paso de tomarme la pastilla. O sea, encontramos de todo. Hay gente a la que le resulta eficaz y hay gente que lo que ocurre es que hay ciertos síntomas que incluso pueden agravarse. Y en otras ocasiones, cuando hemos estado hablando de otras patologías, hemos desterrado mitos, ¿no?, que lleva aparejada pues, determinada enfermedad. En este caso parece que cada vez que se habla de menopausia, la palabra es una etapa de la vida en la que engordamos. Eso es literal, el tema, no el aumento de la grasa abdominal, directamente, decir que entramos en esta fase las mujeres lleva aparejado que engordamos en kilos. Metabólicamente sí nos puede hacer engordar. ¿Por qué? Porque uno de los efectos secundarios del descenso de estas hormonas es la disminución del gasto basal. Es decir, estas mujeres en reposo lo que van a hacer es quemar menos calorías. Entonces, a la larga sí que lo pueden notar. De ahí que una de las recomendaciones principales es el ejercicio físico. Si no lo hacían ya, que empiecen a hacerlo. Por un lado, les va a venir bien para regular el colesterol, para regular la pérdida de masa muscular. Cuanto más ejercicio hagamos, mejor vamos a conservar esta musculatura y vamos a tener una mejor salud cardiovascular. Ya tenemos que tener en cuenta que empiezan a aumentar los factores que antes podían estar bien, como es el colesterol o la grasa abdominal, van a hacer que aumente el riesgo cardiovascular, por lo que si hacemos ejercicio va a haber cosas que podamos ir evitando. También es cierto que va a aumentar el tamaño de los adipocitos, es decir, estas mujeres van a empezar a acumular más grasa, por lo que sí que en muchos casos se puede ver traducido en esto. También es verdad que los trastornos del ánimo nos pueden hacer que la ansiedad, por ejemplo, el dormir menos horas, van a hacer que tengamos el apetito cambiado. Por un lado, porque cambian los gustos, vemos que los gustos en cuanto a la comida van cambiando, las mujeres optan por comer ciertos alimentos más grasos, menos saciantes, y por otro lado también vemos que hay más picoteo entre horas. Yo creo que, como tú decías, ¿no?, a nivel popular se dice que en este periodo se engorda y hay muchas mujeres que empiezan a cuidarse y por lo tanto a comer menos. Pero esto no quiere decir que vayan a tener menos hambre. Entonces aumentan las ingestas a lo largo del día o se van a la cama sin cenar y luego por la noche se levantan y pican. Entonces, bueno, pues sí que vemos un poco
un poco de todo. En general la tendencia es a cuidarse más, pero no siempre lo hacemos de la forma más adecuada. Y la alimentación es una pata fundamental en todas las enfermedades. Cítanos alimentos que en esta etapa pues, nos vienen bien y otros que por contra es preferible descartar de nuestro menú. Pues empiezo por ahí. Los que son mejor para descartar son todos los alimentos grasos, que lleven un exceso de grasas saturadas. En este caso sí que sería a la pequeña población a la que yo recomendaría los alimentos desnatados en general. En cuanto a los alimentos que tenemos que aumentar su consumo, los vegetales, por supuesto, porque son una buena fuente de minerales, entre ellos el calcio que vamos a necesitar, ¿no?, para la salud ósea. También son importantes, como te decía, los fitoestrógenos, que los podemos encontrar en una legumbre que es la soja. No tenemos por qué tomarla en cápsulas, sino que podemos aprender a cocinar la soja como una legumbre más. También otros alimentos que nos van a ayudar van a ser el pescado azul, gracias a los omegas que nos ayudan a reducir el colesterol y a mediar la lipoinflamación. También no podemos descartar que estas mujeres tomen buenas fuentes de proteína, porque van a tender a tomar más grasas, se sacian menos, y es importante que tomen grasas magras, carnes magras, libres de grasa. Esto también va a hacer que no pierdan masa muscular, no pueden descartar el tomar proteína. Y otra pieza importante que podemos aumentar es la fibra en la alimentación. Una de las quejas habituales también suele ser cambios en el tránsito intestinal y solemos ver bastante estreñimiento. Por lo tanto, hay que hacer una buena ingesta de fibra soluble, tanto en frutas, verduras, como en los cereales de grano entero, y recomendaríamos la avena como un cereal saciante. Bueno, Miriam, pues no sé si nos queda algo en el tintero en este repaso rápido, pues por todos los factores, ¿no?, que tiene aparejada la menopausia. Simplemente adelántanos ya el contenido de la próxima semana. Bueno, pues la semana que viene hablaremos de uno de los efectos del descenso de los estrógenos, pero también del acumular años, que es la osteoporosis. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miriam. A ti, Isabel. Y a todos ustedes que continúen con nosotros en Cantabria por la mañana. No, ya se nos ha acabado nuestro espacio, pero sí tendrán nueva ocasión de esta consulta con la salud el próximo jueves. Nosotros volvemos mañana con un nuevo programa.